En la zona más interior de la comarca del Alto Palancia, ya en los límites con la provincia de Teruel, encontramos la población de Barracas. Barracas es una población que constituye un área de servicios, ya que constituye la puerta del Mediterráneo, la entrada natural de todo el norte de la península ibérica, tanto de Francia como el País Vasco, Navarra, Aragón, hacia la Comunidad Valenciana. El hecho de que en su emplazamiento geográfico y orográfico, equidistante de Valencia, Castellón y Teruel, pues le ha conferido a lo largo de la historia un mamuto de frontera natural y un lugar de paso y descanso, pues, o parada obligada durante a lo largo de toda su historia. La ubicación de la localidad de Barracas pues ha estado condicionada y terminada por la vía de comunicación que la atraviesa su término, ya en épocas pasadas tanto con los íberos, los romanos, formaron poblados, asentamientos en torno al camino de Lidia, que comunica la antigua Edeta con Barracas, luego posteriormente la vía romana que comunicaría Sagunto con Calatayud, y posteriormente ya el camino real que uniría Aragón con Valencia, y ya posteriormente tendríamos lo que es la vía de ferrocarril y por último la autovía de Sagunto o autovía de Mediterráneo. En cuanto a apuntes o pinceladas históricas de Barracas, pues podríamos decir que Barracas, su conquista sería en torno al 3 de mayo de 1234, el día de la fiesta de la invención de la Santa Cruz, por el rey Jaime I el Conquistador. Fue poblado por moros. En 1254 se otorgaría privilegio por parte también de Jaime I, en el que se concedería el término de Jérica a los pobladores, marcando frontera con el término de Teruel. Y en 1255, en concreto el 3 de septiembre, el rey Jaime I en Zaragoza pues donaría a sus hijos, fruto de sus relaciones con la dama de Navarra, doña Teresa Gil de Vidaurre, pues a Jaime de Jérica, llamado Jaime de Aragón, un término, un señorío, donde estaría incluido Barracas. Posteriormente, Barracas formaría parte del señorío de Jérica, pasando de Jaime I de Jérica a Jaime II, a Jaime III, a Pedro de Jérica, a Juan Alfonso de Jérica. Después pasarían a haber descendientes a Pedro IV Ceremonioso, al infante don Martín, que era su hijo, coronado después como rey Martín el Humano. Posteriormente pasaría a manos de la ciudad de Valencia como garantía de un préstamo, luego pasaría a patrimonio real. Después del compromiso de Caspe, pasaría a manos de Fernando I de Antequera, luego el rey Alfonso V el Magnánimo, y luego ya posteriormente Juan II el Grande, que sería el que vendería Barracas, pues junto con la vía de Jérica y Pina de Montalgrao, a don Francisco de Zarzuela y sucesores, que entonces era Justicia de Aragón, tesorero y consejero del rey, pues lo vendió por unas 24.000 florines, unos 12.000 libras. Esta venta se consideró a nivel histórico, se ha demostrado que era ilegal porque no se podían vender, enajenar lo que era patrimonio del rey. Aún así, la sucesión continuó por dos lados. Por la parte de Francisco Zarzuela pasaría Francisco Zarzuela I, luego segundo, luego tercero, Miguel de Zarzuela, a Violante de Zarzuela. Fernando el Católico reconoció el patrimonio real, lo incorporó al patrimonio real, pero aún así Violante de Zarzuela lo legaría al conde Aranda, luego al duque de Calabria, y luego ya se intentó que pasara al monasterio de San Miguel de los Reyes, pero no se pudo tomar posesión. Pues porque hubo unas gestiones durante muchos años en torno a la corona que harían que en el año 1564, después de innumerables gestiones ante la corte, en las que destacó por su protagonismo pues Mosén Bayo, como he dicho, en sentencia del Sacro Supremo Regio del Consejo de Aragón, pues se declararía a Jérica y los lugares de Pina y Barracas que eran de patrimonio real y por tanto se consideraba pueblos libres. No así, costó muchos años este reconocimiento. De hecho, como posteriormente pasaría, a pesar de que se reconoció el patrimonio real, como consecuencia de el triunfo en el 1700-1797, como consecuencia del triunfo de las armas borbónicas, con Felipe V a la cabeza, pues hizo que se suprimiera la figura del virrey y las propias cortes y se impuso una administración militarizada de las
14 gobernaciones en que se dividía el territorio valenciano, Barracas estaba incluida en la gobernación de Valencia. Pues como he dicho, Barracas perteneció parte del señorío de Xérica, y como en la batalla de Almansa perdieron las tropas, digamos, partidarias de Carlos frente a las borbónicas, pues se le entregó al general de las tropas borbónicas, pues el señorío de Xérica, al igual que el ducado de Lidia, y perteneció también a este militar. En cuanto al escudo de Barracas, podemos decir que es un escudo partido, basándose en los nombres que ha recibido Barracas a lo largo de la historia, y es que Barracas se ha denominado pues tanto como las Barracas de los Reales, Beati Peatri de Belmont, también San Pedro de Belmont, o Belmonte o Belmont, en valenciano, catalán, pues se ha denominado Pere de Belmont, o les Barraques de les Reals, les Barraques. Es decir, el escudo se ha conformado en base a las dos principales denominaciones a lo largo de la historia durante muchos años, que se denominó que como era San Pedro de Belmonte, San Pedro de Belmont, o las Barracas de los Reales. San Pedro de Belmonte, San Pedro, a la advocación, en honor a la advocación de San Pedro, recibe el nombre de la iglesia parroquial, y también existe una fuente conocida en la localidad, también denominada como Fuente de San Pedro. De ahí están las dos llaves, que representarían a San Pedro, la iglesia, y la otra parte sería las Barracas de los Reales. Hay que tener en cuenta que Barracas perteneció tanto al señorío de Xérica, que era un linaje real, eran descendientes directos de Jaime de Xérica de Jaime el Conquistador, y también posteriormente pasaría a patrimonio real. De hecho, por la sentencia del Sacro Supremo Regio de la Corona de Aragón, de ahí vienen las dos partes que se configuran el escudo de Barracas. Hay que destacar también, Barracas en un principio estaba construido por casas, pues con materiales como sabinas, entonces piedras, entonces era un mar muy rudimentario, de ahí viene el nombre también de Barracas. Y también he de destacar un tipo de construcción típica que se hace en Barracas, que es el tema se ha hecho, no en la actualidad, pero sí antiguamente, y es que una de las actividades importantes, dada la flora existente en esta zona, que es las carrascas, se hacía lo que era el carboneo, y para la obtención del carbón vegetal, entonces se construían lo que eran las carboneras. En las carboneras, pues al lado había una barraca también hecha con ramas y palos, donde esta persona estaba durante toda la noche pendiente de esta carbonera, porque para que el carbón vegetal tenga una determinada calidad, pues tiene que estar un tiempo durante todo el proceso alimentando con leña, para que no sea una combustión ni rápida ni lenta, para obtener un carbón de buena calidad. Barracas, junto con el Toro, parte del término del Toro y parte también de Pina, está ubicada en un altiplano. Esta unidad estructural está dentro de lo que se denomina el dominio tectónico del sistema ibérico, dentro de la unidad estructural de la Sierra de Jabalambre. Este altiplano pues está constituido pues un área de la comarca caracterizada por un predominio de las superficies horizontales o llanos subhorizontales. Está perfectamente encajado pues entre la Sierra Espina, que es cuya prolongación da lugar a la Sierra Espadán, y la Sierra de Jabalambre, que se prolonga por la Sierra del Toro. La separación entre el valle o la depresión del Palancia y este altiplano pues lo constituye lo que se denomina el escalón de Ragudo o las cuestas de Ragudo, que está formado por un orde denominado orde Ragudo, que está compuesto por margas, también margocalizas, algunas capas de calizas y dolomías menos frecuentes. Barracas forma parte de la cubeta de Sarrión. Se trata de una depresión situada entre los domos de Gúdar y Jabalambre, y solo afecta un pequeño sector de las tierras castellonenses. Está formado por calizas de mal y está jalonado por pequeñas fosas tectónicas de orientación noroeste-suroeste. La mayor parte del término de Barracas pertenece al Jurásico, exceptuando una pequeña zona del Triásico y depósitos cuaternarios de menor espesor, que son sedimentos depositados sobre el territorio jurásico.
Desde el punto de vista de la vegetación, pues en base a los pisos bioclimáticos encontraremos la serie mesomediterránea de la encina, y la serie supermediterránea está muy escasa. Lo que predomina es el piso mesomediterráneo, donde está la serie mesomediterránea castellano-aragonesa basófila de la encina, caracterizada, se denomina, el nombre fitosociológico es el Bupleurio rigide, Quercetum rotundifoliae, que la especie dominante es el Quercus silene, subespecie rotundifolia, que es la carrasca. También tenemos la presencia de la otra serie, la supramediterránea, que se caracteriza por la presencia de la Sabina albar. El nombre científico de esta serie sería Juniperetum hemisférico turiferae. Es muy escasa, ¿no? Esto está más propio de la zona de Alcotas y del Toro. Y en cuanto a la flora de este altiplano, es casi estepario, y el tipo de asociación que predomina es el Quercetum rotundifoliae. Una planta rara que podemos encontrar en la comarca en suelos muy antropizados, nitrificados, alterados, pues como bordes de caminos, corrales, muros, paredones, sobre todo escombros, es una planta perteneciente a la familia de las solanáceas. El nombre científico es Eurciamus niger. El nombre popular sería el beleño negro, hierba loca, el anciano tabac bor, lo beleño también. Es una planta herbácea que está cubierta por pelos, de un tallos son gruesos y duros, tiene un olor fétido, nauseabundo. Las hojas son alternas, enteras, son sesiles, no tienen ningún pedúnculo, no tienen ningún peciolo. El limbo es pinnatífido, las hojas basales están en roseta y las flores tienen un cáliz pues acampanado. Tiene 5 sépalos y la corola es característica, es una forma de reconocer la planta, es blanca amarillenta con 5 pétalos, forma de tubo, aunque la base de la corola es pues de un color violáceo. También tiene pues como tan singularidad la corola, que tiene una especie de nerviaciones, unas venaciones que también son más oscuras, púrpuras, que resaltan sobre el pétalo, que es amarillento. Las flores pues se agrupan en inflorescencias en espiga, con las flores dispuestas hacia un lado, y los frutos pues es en cápsula con muchas semillas. Este terafito escaposo lo podemos encontrar en la comarca tanto en la zona valenciano-tarraconense como en la mastracense, del piso termoclimático del mesomediterráneo inferior al supramediterráneo, pero es rara de encontrar, la podemos encontrar esporádicamente. De hecho, lo hemos encontrado, por ejemplo, en Matén, por la carretera, en el Toro, en el Molinar, por las proximidades de la carretera, en Barracas también, cerca de la ermita San Roque, en Altamira, en Escombros, en Segorbe, en Gaibiel, en la Escombrera, junto al río también hemos encontrado. Es una planta, en primer lugar hemos de decir que se trata de una planta tóxica, se trata de un narcótico, entonces es mejor no utilizarla por vía interna, no se debe utilizar. La utilización que se ha hecho en su momento de esta planta es una planta, digamos, conocida históricamente. De hecho, ya se conocía en Babilonia, se habla de ella en el papiro de Herber. Dioscorides también la mencionó. En la Edad Media, pues el beleño es una de las plantas que se utilizaba, por ejemplo, en preparados así, que se utilizan en brujería o en hechiceros. La parte que se utiliza es la sumida aérea, las hojas sobre todo, y los principios activos que contiene son alcaloides tropánicos, que es lo más destacable. Tenemos iorciamina, escopolamina, tropina. En la composición también existen aceites, almidones, estearinas, sales. En cuanto a su acción farmacológica, pues sus acciones son parasimpático-milítica, sedante del sistema nervioso central y antiespasmódica, también actúa como calmante. Por su acción sedante sobre el sistema nervioso se utiliza pues como antiparkinsoniana. Otras acciones que tiene son como antisecretora, mediátrica, como analgésica local también, antiarmática, como antineurálgica también. Y a nivel popular se ha utilizado como para dolor de muelas, antiodontálgica. En cuanto a las indicaciones, dado los principios activos que contiene, pues dada su toxicidad no debe emplearse por vía interna. E incluso a nivel externo puede dar lugar a intoxicaciones si se aplica, por ejemplo, en quemaduras o si se utiliza en ambientes cerrados, donde se pueden inhalar las emanaciones que libera la planta fresca. De hecho, se comenta en la antigüedad que se utilizaba en el fuego, y los baños que se producían cuando se quemaba adormecían a la gente.
Esto permitía luego después a la gente astuta, digamos, robar a esa gente al dormirlos. Em, por vía externa, pues se ha empleado en la gota, en reuma, en ciática, en neuralgias para calmar el dolor. También como he dicho, también se ha utilizado para el dolor de muelas. Se ha utilizado en preparaciones como un infuso en polvo de hojas secas, en infuso también de hojas, en uso externo en cataplasmas, también en ungüento, pero ya he dicho que es peligroso, no se debe utilizar por vía interna, y si se utiliza debe ser por bajo control facultativo, ya que es muy tóxica. La intoxicación pues cursa con pues somnolencia, puede provocar convulsiones, miosis. No debe utilizarse esta planta, por ejemplo, en personas con glaucoma agudo, por ejemplo, con adenoma prostático o con estenosis pilórica. En la comarca encontraremos otra planta también del mismo género, que es en el Eleorciamus albus. Es otra especie, digamos, de menor porte que esta. Pero tanto una como otra, dado los principios activos que contiene, no se debe utilizar. Es una planta, esta planta tiene un olor nauseabundo, sobre todo. Las hojas, el olor nauseabundo de las hojas se debe a su contenido en tetrametilputrescina. Y la droga la constituye, la que se emplea, está constituida por las hojas secas. El nombre que se denomina es Eurciamifolium. Como he dicho, se han empleado las unidades floridas y las semillas, actuando pues como parasimpaticolítico ligero, como acción sedante, como acción antiespasmódica, calmante y sedante. Se ha utilizado en espasmos de tracto digestivo, urinario, así como el Parkinson. Actúa inhibiendo de forma preferente y competitiva los receptores colinérgicos muscarínicos. Está indicado en tos persistente, en el arma, en el delirium tremens, contra, digamos, la excitación motora, como antineurálgico. Las semillas, por ejemplo, son ricas en alcaloides, se han utilizado en caries dental. Pero el hecho de la presencia de estos alcaloides tropánicos pues hace que es desaconsejable. A nivel de la cultura popular se ha utilizado pues también como antiséptica, como demulcente, hemostática. En homeopatía se ha utilizado en la tos la tos acompañada de prurito, en estarcitación, en espasmos, en delirios, en insomnio, en diarrea. Es decir, se ha una gran cantidad de utilización, pero no se debe de utilizar la planta, ya que aun estando en la planta seca contiene los principios, los alcaloides atropánicos. Varía la composición antes de seca, después de seca, pero están presentes. Por tanto, no es aconsejable la utilización. Además, la dosis ha de ser muy precisa y hay que ir con mucha precaución, y solamente se puede utilizar bajo prescripción facultativa. La escopolamina, que es una de las drogas de los principios que tiene, o iorcina, provoca una especie de exageración motora del nervio vago, el pulso no es frecuente, hay vasodilatación, serostomía, hay disminución del sudor, también actúa sobre el intestino. También por vía externa se han conocido también casos de intoxicación. Las hojas, digamos, se ha aplicado en quemaduras, de coctos también. Incluso se habla que el humo desprendido al quemar la planta respirado puede causar alteración de la conducta y producir incluso convulsiones. Incluso se habla, por ejemplo, de que si se toca esta planta y se llevan las manos a los ojos, puede producir pues alteraciones visuales. Los árabes, por ejemplo, utilizaron el beleño como afrodisíaco, ya que, digamos, provocaba una cierta embriaguez estática tomando píldoras hechas con polvo de estas hojas. Es decir, en definitiva, en torno a esta planta existe mucha mitología, ya que es una planta utilizada de antigüedad, pero que hay que respetarla pues porque es un narcótico y tóxico, sobre todo a dosis elevadas, y no debe utilizarse por la peligrosidad, ya que actúa como estupefaciente y alucinógeno, y es mejor no tocarla por si trae este tipo de problemas, sobre todo si se utiliza por vía interna. Un arbusto que podemos encontrar en la comarca, muy conocido por sus aplicaciones, tanto popular como medicinal, es una especie perteneciente a la familia de las caprifoliáceas. En concreto es el Sambucus nigra. El nombre popular es el saúco, en valenciano saúc, sauquer, herba del de llauretes,
conocido desde antiguo porque es un remedio para fiebres y resfriados. Es un arbusto de unos 2 a 5 metros de altura con unas ramas de color grisáceo. Las jóvenes son algo pilosas y las hojas son opuestas. Tiene unos 5 o 8 foliolos con peciolados, de una forma más o menos ovado-lanceolada, así con un margen pues aserrado, tacominado, y además tiene un ápice agudo. Tiene estípulas filiformes pequeñas y caducas, y las flores son muy características, son muy numerosas, son blanco-amarillentas, pentámeras, y están formando una inflorescencia corimbiforme con a modo de una superficie plana, son olorosas y tienen un fruto en drupa, carnoso y negro. Esta planta, como he dicho, pues la podemos encontrar en lugares próximos a aguas, acequias, pues en paredes húmedas. Podemos encontrar ejemplares aislados en orlas de choperas o olmedas. Pueden ser normalmente residuos de antiguos cultivos o linderos de zonas frescas. También lo podemos encontrar en algún chalet o en alguna masía. Se solía plantar este tipo de planta porque era un remedio natural que estaba a disposición de las personas que más o menos estaban más o menos aisladas. Lo podemos encontrar en la comarca tanto en la zona valenciano-tarraconense como maestracense. Es un mesofanerófito. En la parte que se utiliza es las cortezas, las flores y también los frutos, pero hay que especificar. Vamos a ver, los principios activos que tiene la corteza son sales potásicas, taninos, glucósidos flavónicos, triterpenos, trazas de alcaloides también tiene. Los frutos tienen flavonoides, antocianinas, ácido cítrico, málico, ácido orgánico, también tiene heteróxidos cianogenéticos, azúcares también, pectinas. Las flores tienen alcoholes monoterpenos, taninos, sales potásicas, flavonoides, rutósido, por ejemplo. En cuanto a las acciones farmacológicas, la corteza pues actúa como diurética y antirreumática. Los frutos son laxantes, las flores son sudoríficas, emolientes, diaforéticas, depurativas, galactógenas, venotónicas, antirreumáticas. Se ha utilizado para un montón de utilizaciones, tanto de la gripe, resfriados, sinusitis, edemas, pues se ha utilizado en gota, reumatismo, en litiasis urinaria, estreñimiento. Por vía externa se ha utilizado en faringitis, dermatosis, neuralgias, forúnculos, heridas, conjuntivitis. Las semillas, en cambio, de los frutos hay que tener mucho cuidado porque a dosis elevadas son tóxicas ya que contienen compuestos cianogenéticos. En definitiva, es una planta bastante completa, pero hay que tener cuidado en la forma en que se utiliza. Se ha utilizado pues tanto en infusiones de flores como en infusiones de hojas, de cocciones. Los frutos se pueden consumir frescos, pero normalmente se suelen utilizar cocidos, formando lo que normalmente se conoce como el rob de saúco, que se prepara pues una parte de jugo de frutos de saúco y dos de miel y se hierve alcanzando una consistencia como de jarabe. Como he dicho, pues las aplicaciones de las flores del saúco son pues como sudoríficas y depurativas. Se ha empleado en catarros, en resfriados, en gripe, provocando una sudoración, por eso es importante. También tiene acción depurativa y decongestiva, calma la tos. Se ha utilizado, por ejemplo, en enfermedades como sarampión, escarlatina, sarampión, ya que al producir sudoración facilita la eliminación de toxinas. También se utiliza en afecciones de gargantas, en enjuagues, en gargarismos. La infusión se utiliza también en caso de faringitis, estomatitis, amigdalitis. En afecciones cutáneas, pues en caso de eczemas, acné, en dermatosis. En conjuntivitis también se ha empleado. Las hojas del saúco también proceden procesos similares a las flores, aunque la infusión le resulta menos agradable dado el fuerte olor. La corteza se emplea, digamos, lo que es el liver, la parte, raspando la parte superior, y esta corteza actúa como purgante y diurético. Se ha utilizado pues en contraedemas, en retención de líquidos, en acúmulo de líquidos, por ejemplo, a nivel de abdomen. Las bayas pues contienen azúcares, vitamina C, glucósidos, cianogenéticos también. Contiene sambunigrina. Se consideran como tóxicas, aunque se han utilizado. Las bayas crudas pues provocan síntomas de intoxicación. Cocidas junto con las flores, pues por ejemplo maceadas en vino, parece ser que son comestibles, aunque todavía contienen glucósidos cianogenéticos. El jugo cocido no es tóxico, pero crudo provoca pues los mismos síntomas que las bayas crudas y no fermentadas. El uso como purgante en altas dosis es causa también de intoxicación.
Los animales, por ejemplo, no suelen comer saúco debido a este olor desagradable que tiene. El zumo de los frutos de saúco, al ser rico en antioceanósidos, se ha empleado, por ejemplo, en el tratamiento de la neuralgia del trigémino. También el zumo se ha empleado tópicamente para en la zona, aplicándolo en las zonas con neuralgia. Es decir, en definitiva, es una planta con gran cantidad de utilizaciones, pero que hay que tener precaución, sobre todo en la cantidad de lo que se toma. No debe tomarse semillas, los frutos, las bayas es mejor no utilizarlas, sobre todo si son cantidades importantes, y crudas tampoco. Las utilizaciones, como he dicho, fundamentales serían la corteza, que sería como un diurético y antirreumático, y las flores pues como un diaforético y un diurético salurético. Se utiliza pues eso, pues como en las cortezas pues un decotodo al 8% y las flores pues un infuso al 10%. No se debe tomar, como he dicho, grandes cantidades de bayas, ya que pueden provocar náuseas, intolerancia digestiva. El empleo de las raíces y tallos ha sido causa también de intoxicación. Un arbusto que podemos encontrar en la comarca, muy conocido por sus aplicaciones, tanto popular como medicinal, es una especie perteneciente a la familia de las caprifoliáceas. En concreto es el Sambucus nigra. El nombre popular es el saúco, en valenciano saúc, sauquer, herba del llauretes, conocido desde antiguo porque es un remedio para fiebres y resfriados. Es un arbusto de unos 2 a 5 metros de altura, con unas ramas de color grisáceo. Las jóvenes son algo pilosas y las hojas son opuestas. Tiene unos 5 o 8 foliolos con peciolados, de una forma más o menos ovado-lanceolada, así con un margen pues aserrado, tacuminado, y además tiene un ápice agudo. Tiene estípulas filiformes pequeñas y caducas, y las flores son muy características, son muy numerosas, son blanco-amarillentas, pentámeras, y están formando una inflorescencia con empiforme, con a modo de una superficie plana, son olorosas y tienen un fruto en drupa, carnoso y negro. Esta planta, como he dicho, pues la podemos encontrar en lugares próximos a aguas, acequias, pues en paredes húmedas. Podemos encontrar ejemplares aislados en orlas de choperas o olmedas. Pueden ser normalmente residuos de antiguos cultivos o linderos de zonas frescas. También lo podemos encontrar en algún chalet o en alguna masía. Se solía plantar este tipo de planta porque era un remedio natural que estaba a disposición de las personas que más o menos estaban más o menos aisladas. Lo podemos encontrar en la comarca tanto en la zona valenciano-tarraconense como maestracense. Es un mesofanerófito. En la parte que se utiliza es las cortezas, las flores y también los frutos, pero hay que especificar. Vamos a ver, los principios activos que tiene la corteza son sales potásicas, taninos, glucósidos flavónicos, triterpenos, trazas de alcaloides también tiene. Los frutos tienen flavonoides, antocianinas, ácido cítrico, málico, ácido orgánico. También tiene heterósidos cianogenéticos, azúcares también, pectinas. Las flores tienen alcoholes monoterpenos, taninos, sales potásicas, flavonoides, rutósido, por ejemplo. En cuanto a las acciones farmacológicas, la corteza pues actúa como diurética y antirreumática. Los frutos son laxantes, las flores son sudoríficas, emolientes, diaforéticas, depurativas, galactógenas, venotónicas, antirreumáticas. Se ha utilizado para un montón de utilizaciones, tanto de la gripe, resfriados, sinusitis, edemas, pues se ha utilizado en gota, reumatismo, en litiasis urinaria, estreñimiento. Por vía externa se utiliza en faringitis, dermatosis, neuralgias, forúnculos, heridas, conjuntivitis. Las semillas, en cambio, de los frutos hay que tener mucho cuidado porque a dosis elevadas son tóxicas, ya que contienen componentes cianogenéticos. En definitiva, es una planta bastante completa, pero hay que tener cuidado en la forma en que se utiliza. Se ha utilizado pues tanto en infusiones de flores como en infusiones de hojas, de cocciones. Los frutos se pueden consumir frescos, pero normalmente se suelen utilizar cocidos, formando lo que normalmente se conoce como el rob de saúco, que se prepara pues una parte de jugo de frutos de saúco y dos de miel y se hierve alcanzando una consistencia como de jarabe.
Como he dicho, pues las aplicaciones de las flores del saúco son pues como sudoríficas y depurativas. Pues, se ha empleado en catarros, en resfriados, en gripe, provocando una sudoración. Por eso es importante. También tiene acción depurativa y decongestiva, calma la tos. Se ha utilizado, por ejemplo, en enfermedades como sarampión, escarlatina, sarampión, ya que al producir sudoración facilita la emisión de toxinas. También se utiliza en afecciones de gargantas, en enjuagues, en gargarismos. La infusión se utiliza también en caso de faringitis, estomatitis, amigdalitis. En afecciones cutáneas, pues en caso de eczemas, acné, en dermatosis. En conjuntivitis también se ha empleado. Las hojas del saúco también proceden procesos similares a las flores, aunque la infusión le resulta menos agradable dado el fuerte olor. La corteza se emplea, digamos, lo que es el liver, la parte raspando la parte superior, y esta corteza actúa como purgante y diurético. Se ha utilizado pues en contraedemas, en retención de líquidos, en acúmulo de líquidos, por ejemplo, a nivel de abdomen. Las bayas pues contienen azúcares, vitamina C, glucósidos, cianogenéticos también. Contiene sambunigrina. Se habla, se consideran como tóxicas, aunque se han utilizado. Las bayas crudas pues provocan síntomas de intoxicación. Cocidas junto con las flores, pues por ejemplo maceadas en vino, parece ser que son comestibles, aunque todavía contienen glucósidos cianogenéticos. El jugo cocido no es tóxico, pero crudo provoca pues los mismos síntomas que las bayas crudas y no fermentadas. El uso como purgante en altas dosis es causa también de intoxicación. Los animales, por ejemplo, no suelen comer saúco debido a este olor desagradable que tiene. El zumo de los frutos de saúco, al ser rico en antioceanósidos, se ha empleado, por ejemplo, en el tratamiento de la neuralgia del trigémino. También el zumo se ha empleado tópicamente aplicándolo en las zonas con neuralgia. Es decir, en definitiva, es una planta con gran cantidad de utilizaciones, pero que hay que tener precaución, sobre todo en la cantidad de lo que se toma. No debe tomarse semillas, los frutos, las bayas es mejor no utilizarlas, sobre todo si son cantidades importantes, y crudas tampoco. Las utilizaciones, como he dicho, fundamentales serían la corteza, que sería como un diurético y antirreumático, y las flores pues como un diaforético y un diurético salurético. Se utiliza pues eso, pues como en las cortezas pues un decotodo al 8%, y las flores pues un infuso al 10%. No se debe tomar, como he dicho, grandes cantidades de bayas, ya que pueden provocar náuseas, intolerancia digestiva. El empleo de las raíces y tallos ha sido causa también de intoxicación. Un arbusto que es escaso, diríamos casi raro en la comarca, no así en la parte más interior, en la zona de Barracas del Toro, Pina, es lo que se denomina el nombre científico Erinacea antillis. El nombre popular es el asiento de suegra, cojín de monja, asiento de pastor, piorno azul, erisó en valenciano. Es un arbusto, como he dicho, con unos tallos estriados que acaban en unas largas espinas gruesas. La planta pues tiene un aspecto de cojín o de almohada, tiene unas hojas simples, lineares, opuestas, raramente trifoliadas, se caen pronto. Flores pues son características y muy fácil de conocer porque tiene una corola papilionácea de un color azul violáceo, que nace muy bonito ya que es un arbusto a modo de cojín que alcanzará unos 50 centímetros de altura, y es una modo de una almohada, y cuando está lleno de flores pues hace una almohada violácea muy bonita. El cáliz de estas flores es piloso, es bilabiado, está hinchado, también es una característica de esta planta a reconocer. Es vesiculoso y tiene pues con 5 dientes cortos. Las flores están dispuestas pues en los grupos axilares, pues se agrupan de 1 a 3 flores con unos cortos pedúnculos, y la legumbre pues es oblonga y está cubierta de unos pelos pues setosos. Como he dicho, este arbusto es raro en la valenciana, pero en la comarca, así como en las zonas media y baja, no la encontraremos. Quizá podemos en la Pico del Águila, en Gátova, es decir, en Sierra Espadán. Normalmente su ubicación, y además es frecuente y corriente encontrarlo,
es en la zona maestracense de la comarca, es decir, en los pisos mesomediterráneo superior y supramediterráneo, ya que es un caméfito pulvinular que vive en zonas donde corre bastante el aire, donde hace frío, es decir, es en la parte de donde está la zona comprende pues Pino de Montalgrao, Barracas y El Toro. Es común, por tanto, en matorrales pues situados en las zonas más montañosas y continentales de la comarca, donde hace unos fríos, unos inviernos bastante duros, sobre suelos rocosos y calizos, tanto se ubica en el altiplano como en la ladera de las montañas, y da lugar a una formación característica que es la Erinacetalia, también forma parte del santurejo Erinacenion. Esta planta no tiene una utilización, digamos, popular o medicinal, pero sí que es importante desde el punto de vista ecológico, pues porque cubre toda esta zona, en la zona esteparia, por ejemplo, del altiplano de Barracas. Es característico de ese biotopo, representa una determinada climatología, unas condiciones duras de inviernos. Se utiliza, en cuanto a la utilización, sí que se ha utilizado, pues como cuando están secos, se suelen coger la gente de estas poblaciones, la suele coger para como bastante combustible cuando está seco para prender fuego, ya que está al estar acumulado por cantidad de ramitas, pues cuando está seco es muy pirófilo. El erizo es tan fácil de reconocer, además es fácil ver en el propio antiplano. A lo largo del horizonte vemos estos mojones, estos cojines en todo el suelo ubicados, además están muy densos, son muy densos, es muy difícil, no se puede penetrar ni siquiera un dedo entre una planta, es porque está llena de pinchas más gruesas y duras, y está muy tupido, sobre todo en las zonas donde hay un suelo con cierto estrato con suelo que puede agarrar. Entonces son plantas bastante agresivas en el sentido de que es muy difícil tocarlas porque pinchan, y que caracterizan el tipo este de estas zonas continentales, donde la zona alta de la comarca, con unas temperaturas medias bajas y con precipitaciones escasas, zonas donde corre bastante, digamos, el viento. De hecho es un caméfito pulvinular, y que es característica, como he dicho, pues de esas zonas más interiores de la comarca, y que aquí la denotamos como perteneciente a la flora de la comarca y como una planta singular y característica de esa zona más maestracense desde el punto de vista ecológico de la zona interior de la comarca. Formando parte de la familia de las Cariofiláceas, encontramos un género que es el género Saponaria. El nombre de sapo viene del latín. Sapo vendría jabón, en alusión a las propiedades detergentes que poseen las raíces de este tipo de género. En la comarca vamos a encontrar dos especies, que es la Saponaria officinalis, que es la más conocida, y esta, que es la Saponaria ocimoides, que es escasa en la comarca. La podemos encontrar en taludes, en lugares pedregosos, en matorrales, en bosques, independientemente del tipo de suelo, formando parte de Quercionilicis. En la comarca lo hemos encontrado pues en Pino de Montalgrao, en Pavías, en El Toro, en Barracas también. En las cuestas de Ragudo es muy característico y muy vistoso, sobre todo en las cuestas de Ragudo. En los taludes se puede ver unos mantos tupidos de un color púrpura, muy bonito por el número de flores que tiene, al estar muy ramificada, y es esta planta, la Saponaria officimoides, ya que es una hierba difusa muy ramificada, que tiene unos tallos subterráneos ramosos, y los tallos son de color rojizo, los que están postrados, los que están junto al suelo. Los erectos están cubiertos de una densa pilosidad blanquecina. Las hojas están distribuidas por todo el tallo. Las inferiores son subespatuladas y la mayoría son ovado-lanceoladas. Las flores son muy características, tienen 5 pétalos de un color rosa púrpureo, son obtuso y retusos además. Son flores, como he dicho, muy características, tiene muchas flores, la mata contiene, ya que está muy ramificada. Tiene pedicelos y el cáliz es piloso glandular, es un cáliz rojizo, muy largo, es más largo que ancho, parece a modo de tubo, medía a lo mejor no 2 centímetros, pero 1 centímetro y pico, sí. El fruto es una cápsula oblonga. Este miquiptófero escaposo lo podemos encontrar tanto en la zona valenciano-tarraconense como en la maestracense, en la comarca, tanto en el piso mediterráneo como en el supramediterráneo, pero es más bien una planta escasa.
Se ha utilizado en jardinería, ya que es fácilmente por semillas de plantar. Además es una planta muy agradecida en el sentido de que está muy ramificada, tiene gran cantidad de flores, entonces es muy vistosa. Ahora en este mes de mayo, en primavera, la podemos ver sobre todo en taludes, como llega incluso a cubrirlos. Como he dicho, no tiene aplicaciones medicinales ni a nivel popular. De la misma género que esta está la Saponera officinalis, que aquella es la verdadera hierba japonera, como he dicho, conocida porque antiguamente se utilizaba por las lavanderías como jabón. Aquella lo que pasa es una planta mucho más robusta, con tallos erectos y tiene unas flores mucho más, 5 pétalos rosados mucho más grandes, las flores son mucho más de porte, más grandes. Esta en cambio, la ocimoides, son unos pétalos rosopúrpuras más pequeñitos y no tiene aplicaciones. El nombre de saponaria, ya de este género ya lo he dicho, viene del latín sapo, en alusión a las propiedades detergentes de las raíces, con el contacto con el agua. Y las saponinas son unos heteróxidos que confieren un poder espumante en contacto con el agua, de que se utilice como detergente. Y también tiene propiedades, pues, por ejemplo, acción hemolítica, de hecho ahí tiene su toxicidad. Pues el uso de plantas que contienen saponina es peligroso, sobre todo si se sobrepasa determinadas dosis. Y en el concreto esta, la Saponera officinalis, no tiene utilización ni tanto ni medicinal ni a nivel popular.